Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 4. Fantasma bendito. Me moví y no sentí los miembros, me sentía tan ligero, que casi creí que había muerto en sueños. ¿Y era un fantasma bendito? Samuel Taylor Coleridge. El viejo marinero. Malcolm apenas permaneció en la mesa los pocos minutos que le llevó comerse la cena. De hecho, ya se había mostrado impaciente cuando, horas después de que el sol se hubiera puesto, Lucy había señalado que necesitaban comer. Sospechó que hacía tiempo que Malcolm no tenía huéspedes en esa casa. Y probablemente, rara vez se tomaba la molestia de sentarse a comer a la mesa. Probablemente hacía algún encantamiento para conseguir comida cuando tuviera hambre, estuviera donde estuviese. Aunque había protestado, al final preparó un plato, que según les explicó, era uno de los más típicos de la cocina tradicional de Cornualles: sardinas asadas sobre fuego de leña, grandes hogazas de pan con una corteza en la que se podía perder un diente, un cremoso queso redondo y una jarra de sidra. Lucy se había abalanzado sobre los platos como si no hubiera comido en varios días, lo cual, se dio cuenta, era cierto. Jessie había mirado las sardinas con recelo, y las sardinas le habían devuelto la mirada con sus ojos vidriosos, pero finalmente se relajó y comió unas cuantas. Lucy estaba tan encandilada viendo a Jessie comer que casi se olvidó de lo hambrienta que estaba. Aunque habría comido mientras ella estaba inconsciente, resultaba evidente que seguía siendo una novedad para él. Cerraba los ojos con cada bocado, hasta se chupó una gota de sidra que le había derramado por el dedo con una mirada que hizo que Lucy se acalorase. A mitad de la comida, a Lucy se le ocurrió preguntarle a Malcolm dónde había conseguido la comida, y ella y Jessie intercambiaron miradas de horror cuando el brujo admitió que se la había robado a una familia que estaba a punto de sentarse a cenar. «Culparán a los Pisquies», dijo, que por lo visto era un tipo de hada traviesa del lugar. Tras un momento de culpa, Lucy había considerado que ya no era factible devolver los restos de la comida, así que intentó quitárselo de la cabeza. En cuanto los platos estuvieron vacíos, Malcolm se levantó y se puso en marcha de nuevo, no sin antes volverse hacia ellos para decirles que se sintieran libres de poner la tetera a hervir, si les apetecía, y luego salió con tanta prisa que temblaron los goznes de la puerta de entrada tras su portazo. «Me pregunto a dónde va», dijo Jessie. Mordió delicadamente una esquina de una tarta de melaza. «Se pasa fuera la mayor parte del tiempo. Incluso cuando estabas inconsciente». «No sé a dónde va exactamente», contestó Lucy. «Lo que sé es que está intentando averiguar lo que le pasó a Annabel Blackthorne». «Ah. Su gran amor perdido», comentó Jessie, y cuando Lucy pareció sorprenderse, le sonrió. «Malcolm me contó algo. Que se enamoraron de pequeños y la familia de ella no lo aprobaba, y que la perdió trágicamente, y ahora ni siquiera sabe dónde está enterrada». Lucy asintió. Siempre había creído que ella se había convertido en una hermana de hierro, pero resulta que eso no fue así, explicó ella. Eso fue lo que le dijo la familia, para que dejara de buscarla. Eso no me lo contó. Me dijo que no me preocupara, porque los Blackthorne que le habían mentido eran familiares míos muy lejanos. Oh, vaya. ¿Y qué le dijiste? Jessie la miró burlón. Que si tenía que sentirme responsable por el mal comportamiento de mis familiares, tenía problemas mucho peores en mi propia casa. Recordar a Tatiana hizo que Lucy se estremeciera. Jessie se preocupó al instante. ¿Vamos al salón? Hay un fuego encendido. A Lucy le pareció una buena idea. Había cogido su libreta y las plumas del baúl de su dormitorio,
y había pensado que podía intentar escribir un poco. Después de la cena, fueron a la sala, y Jessie se ocupó de buscar un chal para que Lucy se envolviera en él. Luego fue a la chimenea y se arrodilló para remover las brillantes ascuas con un atizador. Lucy, que por una vez no tenía ganas de coger la pluma, se acurrucó en el sofá y lo observó. Se preguntó si alguna vez dejaría de maravillarse ante lo real que era ese nuevo Jessie. Tenía la piel enrojecida por el calor del fuego, se había remangado, y se le notaba la flexión de los músculos de los brazos al moverlos. Jessie se incorporó y se volvió hacia ella. Lucy tomó aire. Su rostro era muy hermoso, ella ya lo sabía, claro que sí, era la misma cara de siempre, pero antes estaba como desdibujada, distante. Sin embargo, en ese momento parecía brillar con un fuego pálido. Tenía una textura y una profundidad que antes no poseía, era algo real, algo que se podía tocar. También tenía unas ligeras ojeras. ¿Habría estado durmiendo mal? Dormir debía de resultarle muy extraño, había pasado mucho tiempo sin poder hacerlo. Jessie, le dijo con suavidad, ¿pasa algo? La boca de él se curvó en una media sonrisa. Qué bien me conoces. No tanto, contestó. Sé que te preocupa algo, pero no sé el qué. Él dudó unos instantes, luego habló, y lo hizo de un modo temerario, como lanzándose hacia una oscuridad desconocida. Se trata de mis marcas. ¿Tus marcas? Extendió los antebrazos desnudos para que ella los viera. Lucy se levantó, quitándose el chal, ya tenía suficiente calor. Se acercó a él, realmente no lo había notado antes, ya que casi todo el mundo que conocía tenía marcas. En el dorso de la mano derecha, Jessie tenía la antigua cicatriz de una runa de visión fallida, y en el interior del codo izquierdo, una runa de poder angelical. Había 4 más, Lucy lo sabía: fuerza, en el pecho, velocidad y precisión, en el hombro izquierdo y una nueva runa de visión en el dorso de la mano izquierda. Estas no son mías, afirmó, mientras miraba la runa de visión y las enkeli. Pertenecen a muertos, gente a la que Belial asesinó usando mis manos. Siempre he querido tener runas, desde que era un niño, pero ahora siento como si llevara en el cuerpo las marcas de sus muertes. Jessie, no es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Lucy le tomó la cara entre las manos, haciendo que la mirase. Escúchame. No puedo imaginar lo horrible que debió de ser. Pero no tenías control sobre nada de ello. Y cuando volvamos a Londres, estoy segura de que podrás quitarte las runas, y conseguir unas nuevas, unas que sean tuyas, que tú elijas. Apartó un poco la cara, estaban a escasos centímetros. Sé lo que se siente cuando Belial te regala algo que no has pedido ni quieres. Lucy, eso es diferente. No, murmuró ella. Tú y yo nos parecemos en eso. Y lo único que espero es ser siempre tan valiente como has sido tú, soportarlo tan bien como tú. Él la besó. Ella respiró asombrada contra su boca y bajó las manos hasta sus hombros, cogiéndose a él. Se habían besado antes, en el mercado de sombras. Pero esto era algo completamente distinto. Era como la diferencia entre que alguien te escribiera un color y verlo por ti misma. Las manos de él se deslizaron por su pelo, enredándose en los densos mechones. Lucy sintió como el cuerpo de él cambiaba al cogerla, como los músculos se tensaban y el calor crecía entre ellos. Abrió la boca para él, sintiéndose atrevida, casi sorprendida por su falta de contención. Jessie sabía sidra y miel, y sus manos se deslizaron a través de su espalda, acariciándole los omóplatos y siguiendo el arco de la columna. Pudo sentir cómo a Jessie se le aceleraban los latidos del corazón. Mientras la atraía más hacia sí, y oyó el gemido profundo que brotó de su garganta. Jessie temblaba mientras le susurraba, pegado a su boca, que la sentía perfecta, perfectamente viva,
y no dejaba de repetir su nombre, Lucie, Lucie. Se sintió mareada, como si estuviera cayendo a través de la oscuridad. Como las visiones o sueños que había tenido, semi-inconsciente, en la cama. Se sentía igual que cuando lo había resucitado, como si se perdiera a sí misma, como si perdiera todo lo que la conectaba con el mundo real. Oh. Se apartó, parpadeando desorientada. Se encontró con los ojos verdes abrasadores de Jessie, vio el deseo oscureciéndole la mirada. «Maldición», dijo. «¿Estás bien?», le preguntó él, sonrojado y despeinado. «Me he mareado un poco, puede que aún esté algo débil y cansada», contestó ella, desconsolada, «y es horrible, porque estaba disfrutando mucho besándote». Jessie respiró hondo. Parecía confundido, como si lo acabaran de despertar. «No digas eso. Me dan ganas de besarte otra vez. Y probablemente no debería, si estás débil». «Quizás si me besaras en el cuello», sugirió ella, mirándolo con los ojos entrecerrados. Lucie. Respiró tembloroso, le besó la mejilla y se apartó. «Te prometo que me sería difícil detenerme ahí. Lo que significa que ahora voy a coger un atizador y, muy respetablemente, me encargaré de cuidar el fuego». «¿Y si intento besarte yo, me pegarás con el atizador?», preguntó Lucie, con una sonrisa. «En absoluto. Seré un caballero y me pegaré a mí mismo con el atizador, y tú tendrás que explicar el desaguisado resultante a Malcolm cuando llegue». «No creo que Malcolm quiera quedarse aquí mucho más tiempo», aventuró Lucie con un suspiro, mientras miraba las chispas que se alzaban en la chimenea, motas rojas y doradas que daban vueltas. «Tendrá que volver a Londres en algún punto. Es el brujo supremo». «Lucie», dijo él con suavidad. Se volvió para mirar al fuego un momento. La luz se le reflejaba en los ojos. «¿Cuáles son nuestros planes de futuro? Tendremos que volver al mundo». Lucie pensó unos segundos. «Supongo que si Malcolm nos echa, podemos lanzarnos al camino y ser bandoleros. Solo robaremos a los crueles e injustos, por supuesto». Jessie sonrió reticente. «Desgraciadamente, los bandoleros se han visto obligados a reducir su actividad debido a la creciente popularidad del automóvil». «Entonces, unámonos al circo», sugirió Lucie. «Lamentablemente, me aterrorizan los payasos y las rayas anchas». «Entonces podemos embarcarnos en un vapor con destino a Europa», sugirió Lucie, repentinamente entusiasmada con la idea, «y hacernos músicos ambulantes en el viejo continente». «No sé cantar», replicó Jessie. «Lucie. ¿Qué crees tú que debemos hacer?». Él respiró muy hondo. «Creo que debes volver a Londres sin mí». Lucie dio un paso hacia atrás. «No, no pienso hacer eso. Yo». «Tienes una familia, Lucie. Una familia que te quiere. Nunca me aceptarán, es una locura pensar que sí, e incluso si lo hicieran», meneó la cabeza, frustrado. «Incluso si lo hicieran, ¿qué explicación le darán al enclave sin crearse problemas? No quiero que se alejen de ti por mi culpa. Tienes que volver con ellos. Diles lo que necesites, invéntate una historia, lo que sea. Yo me mantendré alejado de ti para que no te culpen por lo que has hecho». «¿Qué he hecho?», preguntó ella en un susurro. Claro que había pensado, y muy a menudo, en el horror que sus amigos y familiares sentirían si supieran hasta dónde se extendía su poder. Que no solo podía ver fantasmas, sino tener control sobre ellos. Que había ordenado a Jessie que volviera de ese lugar intermedio de sombras en el que Tatiana lo tenía atrapado. Que ella lo había traído de vuelta, a través del umbral de la vida y la muerte, lo había empujado hacia el mundo brillante de los vivos. Porque así lo había querido. Había sentido temor por lo que pudieran pensar,
pero no se le había pasado por la cabeza que a Jessie también le podría preocupar. Habló con firmeza. Yo soy la que te ha traído de vuelta. Tengo una responsabilidad hacia ti. No puedes quedarte aquí y ser un pescador en Cornualles, y no ver a Grace nunca más. No soy la única que tiene una familia. He pensado en eso, y claro que veré a Grace. Le escribiré en cuanto sea seguro. He hablado con Malcolm. Él piensa que lo mejor que puedo hacer es trasladarme a través de un portal a un instituto lejano y presentarme como un cazador de sombras. Allí nadie conocerá mi cara ni a mi familia. Lucy se quedó sorprendida. No se había dado cuenta de que Malcolm y Jessie habían estado haciendo planes, hablando de ella, mientras no estaba. No le gustaba demasiado la idea. Jessie, eso es ridículo. No quiero que vivas una vida de exilio. Pero es una vida, contestó él, y la tengo gracias a ti. Ella meneó la cabeza. No te saqué de entre los muertos para que te alejes de mí, había estado a punto de decir, pero se interrumpió. Había oído un ruido, proveniente de la puerta delantera. Ella y Jessie se miraron preocupados. ¿Qué será?, susurró ella. Probablemente nada. Un vecino, quizá, que busca a Malcolm. Yo contestaré. Pero cogió el atizador antes de salir de la habitación. Lucy se apresuró a ir tras él, preguntándose por qué los Blackton eran tan aficionados a usar las herramientas de la chimenea como armas. Antes de que Jessie llegara a la puerta, ella se interpuso, incapaz de controlar su instinto de protegerlo incluso cuando no lo necesitaba. Lo apartó, y abrió la puerta con decisión. Se quedó mirando, entre el horror y el alivio, a las tres personas que estaban allí, envueltas en abrigos de invierno, y coloradas del frío y el largo paseo colina arriba. Su hermano. Su padre. Y Magnus Bane. Cordelia soñó que estaba sobre un ajedrez que se extendía hasta el infinito bajo un cielo nocturno igualmente infinito. Las estrellas destacaban en medio de la negrura como reflejos de diamantes. Al mirar, su padre apareció sobre el tablero, con el abrigo rasgado y ensangrentado. Cuando él cayó de rodillas, ella corrió hacia él, pero por muy rápido que corriera, no parecía llegar nunca. El tablero seguía extendiéndose entre ellos, incluso cuando él se desplomó sobre un charco de sangre, que contrastaba con el fondo blanco y negro del tablero. Baba. Baba. Lloró. Papá, por favor. Pero el tablero se alejó de ella girando. De repente estaba en el salón de Curzon Street, con la luz del fuego cayendo sobre el tablero con el que James y ella habían jugado tan a menudo. El propio James estaba junto al fuego, con las manos sobre la repisa de la chimenea. Se volvió para mirarla, dolorosamente bello a la luz del fuego, con sus ojos color oro líquido. Pero en esos ojos no había señales de reconocimiento. ¿Quién eres?, le preguntó. ¿Dónde está Grace? Cordelia se despertó jadeando y enredada en la ropa de cama. Se liberó con dificultad, casi con náuseas, clavando los dedos en la almohada. Echaba de menos a su madre, a Alastair. A Lucie. Enterró la cara entre las manos, temblando. La puerta de su dormitorio se abrió, y una luz brillante se extendió por la habitación. Iluminado por esa luz estaba Matthew, en pijama y con el pelo revuelto. He oído un grito, dijo preocupado. ¿Qué ha pasado? Cordelia suspiró y se destensó. Nada, respondió. Solo un sueño. He soñado que mi padre me pedía que lo salvara. Matthew se sentó a su lado y el colchón se hundió bajo su peso. Olía un jabón y una colonia reconfortantes, y cuando le cogió la mano y se la sostuvo, su pulso fue reduciendo su velocidad. Tú y yo somos iguales. ¿Tenemos el alma enferma de viejas heridas? Sé que te culpas, por Lilith, por James, y no debes hacerlo, Daisy. Nos
Recuperaremos juntos de nuestra enfermedad del alma. Aquí en París, conquistaremos el dolor. Le sujetó la mano hasta que se quedó dormida. James no estaba seguro de qué reacción esperaba de Lucy ante su llegada, pero se quedó sorprendido cuando vio el miedo en su cara. Ella dio un paso atrás, casi chocándose con el chico que estaba a su lado. Era Jesse Blackthorne, Jesse Blackthorne. Lucy levantó las manos, como impidiéndoles el paso. Impidiendo el paso a James y a su padre. Oh, vaya, murmuró Magnus. James pensó que eso era decir muy poco. Estaba exhausto. Entre los sueños plagados de pesadillas, interrumpidos por incómodos viajes en carruaje, la confesión que había hecho ante Magnus y su padre, y una larga y húmeda marcha cuesta arriba por el resbaladizo camino del acantilado que llevaba a la casa de Malcolm Fate, lo habían agotado hasta la médula. Aún así, la mirada de preocupación y miedo de Lucy hizo que se le disparara el instinto de protección. Luce, dijo, dando un paso hacia adelante, no pasa nada. Lucy lo miró agradecida durante unos segundos, pero dio un respingo cuando Will, desenvainado un cuchillo de su cinturón de armas, entró a la cabaña y cogió a Jesse Blackthorne por la pechera. Con una daga en el puño y la furia en los ojos azules, Will aprisionó a Jesse contra la pared. Espíritu maligno, rugió. ¿Qué le has hecho a mi hija para obligarla a traerte de vuelta? ¿Dónde está Malcolm Fay? Papá, no, no, Lucy quiso detener a Will, pero James la cogió de un brazo. Casi nunca veía a su padre enfadado, pero sabía que, cuando se enfadaba, era explosivo, y las amenazas a su familia era lo que más furia le provocaba. Tad llamó James con urgencia, solo usaba la palabra, padre, en galés cuando quería que Will le prestara atención. Espera. Sí, por favor, espera, pidió Lucy. Siento haberme ido como lo hice, pero no entiendes que... Entiendo que este era un cuerpo que poseía Belial, replicó Will, poniendo el cuchillo en la garganta de Jesse. Este no se movía, de hecho no se había movido desde que Will lo había agarrado, y tampoco había dicho nada. Estaba muy pálido, bueno, eso era lo normal, ¿no? Pensó James, y le ardían los ojos verdes. Mantenía los brazos pegados a los lados, como dando a entender que no representaba ninguna amenaza. Entiendo que mi hija, que tiene un corazón de oro, piensa que puede salvar a cualquier gorrión herido. Entiendo que los muertos no pueden vivir de nuevo, no sin exigir un alto precio a los vivos. James, Lucy y Magnus empezaron a hablar a la vez. Will, enfadado, dijo algo que James no pudo oír bien. Exasperado, Magnus chasqueó los dedos. De ellos salieron chispas azules y el mundo se quedó en completo silencio. Incluso desapareció el sonido del viento, tragado por el hechizo de Magnus. Ya está bien, espetó el brujo. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con el sombrero bien calado, y una postura que transmitía una calma exagerada. Si vamos a hablar de nigromancia, o posible nigromancia, esta es mi área de conocimiento, no la tuya. Miró a Jesse de cerca, con una mirada inquisitiva en sus ojos de color verde dorado. Habla. Jesse alzó las cejas. Vale, repuso Magnus, y chasqueó los dedos de nuevo. Se acabó el hechizo de silencio. Procede. Hablo, afirmó Jesse, con calma, cuando tengo algo que decir. Interesante, murmuró Magnus. ¿Sangra? No, exclamó Lucie, no animes a mi padre. Papá, ni se te ocurra. Lucie, dijo Jesse. No pasa nada. Levantó la mano en la que tenía la runa de visión dibujada en el dorso. Alzó la palma y presionó contra la punta del cuchillo de Will. La sangre salió, roja y brillante, y se derramó por la mano, tiñendo de rojo el puño de su camisa blanca. Magnus entrecerró los ojos. Aún más interesante. Vale,
Estoy harto de estar aquí congelándome. Seguro que Malcolm tiene algún tipo de salón, ¿le gustan las comodidades? Lucy, llévanos a ese salón. Una vez que estuvieron en dicho salón, más pintoresco y bonito de lo que James hubiera imaginado, Will y James se hundieron en un gran sofá. Lucy, de pie, observaba a Magnus, que colocó a Jessie delante del fuego crepitante y llevó a cabo algún tipo de examen mágico completo. ¿Qué estás buscando?, preguntó Jessie. A James le pareció que el chico estaba nervioso. Magnus lo miró a los ojos un instante, mientras le salían chispas azules de los dedos. Alguna se había quedado enredada en el pelo de Jessie y brillaba como un escarabajo. Muerte, contestó. Jessie permanecía estoico y serio. James supuso que habría tenido que aprender a soportar cosas desagradables, dada la vida que había llevado, ¿o no era una vida? En algún momento lo había sido, pero ¿cómo denominar a la experiencia que había vivido después? Una especie de pesadilla, de vida en muerte, como el monstruo del poema de Coleridge. No, no está muerto, afirmó Lucy. Nunca lo ha estado. Dejadme que os lo explique. Sonaba agobiada, igual que se había sentido James cuando había revelado sus secretos en la posada. ¿Cuántos problemas se habrían ahorrado si hubieran empezado por confiar los unos en los otros? Luce, dijo James con amabilidad. La notó muy cansada, parecía más joven y al mismo tiempo mayor de lo que la recordaba. Cuéntanos. James podría haber adivinado la mayor parte de esa historia, si no de forma detallada, si en general. Primero, Lucy contó lo de Jessie, lo que Belial y su propia madre le habían hecho. James ya conocía gran parte de esa historia, como Belial había usado al brujo corrupto Emmanuel Gast para sembrar un poco de la esencia demoníaca de Belial dentro de Jessie cuando éste era solo un bebé, como esa esencia había destruido a Jessie cuando le pusieron las primeras marcas. Como Tatiana había convertido a su hijo moribundo en una especie de espectro viviente, un fantasma por la noche, un cadáver por el día. Como había preservado su último aliento en el medallón de oro que Lucy llevaba colgado al cuello, esperando que un día le sirviera para traer a Jessie de vuelta a la vida. Y como Jessie, sin embargo, había sacrificado ese último aliento para salvar a James. De verdad. Will estaba sentado muy recto, con un ceño que sugería más un estado reflexivo que disgusto. Pero, ¿cómo? Es cierto, intervino James. Yo lo vi hacerlo. Un chico que se inclinaba sobre él, un chico de pelo tan negro como el suyo y ojos verdes del color de las hojas de primavera, un chico cuyo contorno empezaban ya a desdibujarse, como una figura vista en una nube que desaparece cuando cambia el viento. ¿Tú dijiste, quién eres?, explicó Jessie. Magnus parecía haber acabado con su examen. Jessie estaba apoyado sobre la chimenea, con aspecto de verse arrastrado por la historia que Lucy estaba contando, que era la suya también. Pero no pude contestarte. Lo recuerdo, afirmó James. Gracias. Por salvarme la vida. Aún no te lo había dicho. Magnus se aclaró la garganta. Ya basta de sentimentalismos, los cortó, obviamente queriendo adelantarse a Will, que parecía estar deseando echarse sobre Jessie para abrazarlo paternalmente. Nos queda claro lo que pasó con Jessie. Lo que no entendemos, querida Lucy, es cómo lo trajiste de vuelta del estado en el que se hallaba. Y me temo que debemos preguntarlo. ¿Ahora?, intervino James. Es tarde, debe estar exhausta. No pasa nada, Jamie, dijo Lucy. Quiero contarlo. Y lo hizo. La historia de cómo descubrió sus poderes sobre los muertos, a los que no solo podía ver aunque ellos no quisieran, igual que James y Will, sino que podía darles órdenes que ellos se veían obligados a obedecer, le recordó a James el descubrimiento de su propio poder, de la sensación ambivalente de fuerza y culpa que le había causado. James quería levantarse y acercarse a su hermana, mientras ésta continuaba relatando su historia y contó cómo había levantado un ejército de ahogados y muertos para salvar a Cordelia del Támesis.
Quería decirle lo importante que había sido para él que ella le hubiera salvado la vida a Cordelia, hablar del horror que había sentido ante el pensamiento de perder a Cordelia. Pero no dijo nada. Lucy no tenía ningún motivo para creer que él no estaba enamorado de Grace, y lo único que conseguiría sería quedar como un hipócrita a los ojos de su hermana. Me siento un poco insultado, dijo Magnus, por el hecho de que acudieras a Malcolm Fay y no a mí, en busca de consejos sobre el tema de Jessie. Suelo ser el brujo al que primero vienes a molestar, y considero eso como una tradición. Estabas en el laberinto espiral, le recordó Lucie. Y, bueno, tengo otras razones para haber recurrido a Malcolm, pero no vienen al caso ahora. James, que sentía que se había vuelto un maestro en el arte de contar solo la parte de la historia que requiriese la situación, sospechó que esas razones sí que venían al caso, pero no dijo nada. Malcolm me contó, que era como si Jesse estuviera atrapado en el umbral entre la vida y la muerte. Por eso no podías verlo como ves a los fantasmas normales, dijo Lucie, dirigiéndose a Will, porque no estaba realmente muerto. Lo que hice para traerlo de vuelta fue nigromancia. Se cogió las manos. Le ordené que viviera. No habría funcionado si él hubiera estado muerto del todo, pero como lo único que yo estaba haciendo era unir un alma viva con un cuerpo vivo del cual había sido separada de forma impropia, funcionó. ¿Qué piensas, Magnus? Preguntó Will, mientras se apartaba de la frente un mechón de pelo negro entreverado de canas. Magnus miró a Jesse, que seguía tenso y apoyado contra la chimenea, y suspiró. Hay algunas manchas de energía muerta en Jesse. Alzó un dedo antes de que nadie tuviera tiempo a decir nada. Pero solo están sobre las runas que le puso Belial. Así que James le había contado a Will y a Magnus todo lo que Belial le había hecho a Jesse, pensó Lucie. El propio Jesse parecía a punto de vomitar. Por todo lo demás, añadió Magnus, diría que es un ser humano vivo y sano. He visto lo que sucede cuando alguien resucita a un muerto. Esto no es lo mismo. Yo estaba delante cuando Lucie le ordenó a Jesse expulsar a Belial, explicó James. Y lo hizo. No es fácil luchar contra un príncipe del infierno que quiere tu alma. Ganar esa batalla, James. Miró a Jesse a los ojos, requiere coraje y mucho más. Bondad. Lucie confía en él, creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Jesse pareció destensarse un poco, como si la rigidez que lo había envuelto como cadenas invisibles se relajara. Miró a Will, todos miraron a Will, Lucie con una ansiosa esperanza en los ojos. Will se levantó y cruzó la sala hacia Jesse. Este no se movió, pero parecía nervioso. Seguía quieto y observaba fijamente a Will, esperando que hiciera el primer movimiento. Salvaste la vida de mi hijo, dijo Will, y mi hija confía en ti. Eso me basta. Alzó la mano y se la ofreció a Jesse para estrecharla. Me disculpo por haber dudado de ti, hijo. Con esa última palabra, Jesse brilló como el sol cuando sale tras una nube. James se dio cuenta de que el chico nunca había tenido una figura paterna. Su única cuidadora había sido Tatiana, y la única fuerza adulta de su vida, Belial. Y Will parecía estar pensando lo mismo. Eres la viva imagen de tu padre, ¿sabes? Le dijo a Jesse. Rupert. Es una lástima que no llegaras a conocerlo. Estoy seguro de que se habría sentido orgulloso de ti. Jesse parecía haberse vuelto más alto. Lucie lo miraba resplandeciente. Pensó James, esto no es un capricho. Lucie está enamorada de verdad de Jesse Blackthorne. ¿Cómo no me di cuenta de que esto estaba pasando? Pero él mismo había guardado su amor en secreto. Pensó en Matthew, que estaría con Cordelia en París. Intentó sobrellevar la pena que ese pensamiento le produjo. Bien, dijo Will, y con aire decidido le dio una palmada en el hombro a Jesse. Podríamos perder el tiempo culpando a Tatiana, y créeme que yo sí la culpo,
pero no nos servirá de nada. Parece que tú eres nuestra preocupación, joven Jessie. ¿Qué vamos a hacer contigo? Lucie frunció el ceño. ¿Por qué no acudimos a la clave y le explicamos lo que pasó? Ellos ya saben que Tatiana estaba metida en cosas oscuras. No culparán a Jessie de lo que se le hizo. Magnus puso los ojos en blanco. No, una idea terrible. Rotundamente no. Lucie lo miró ceñuda. Magnus se encogió de hombros. Lucie, tu intención es buena. Lucie le sacó la lengua y él sonrió. Pero sería peligroso involucrar a la clave al completo. Hay algunos que tienen motivos para creer esta historia, pero también hay muchos que preferirían no creerla. Magnus tiene razón, lo apoyó Will. Desafortunadamente. Es una cuestión de matices. Jessie no resucitó, porque no estaba realmente muerto. Aún así, estaba poseído por Belial. Y durante esa posesión él hizo. La alegría se apagó en el rostro de Jessie. Hice cosas horribles, completó. Eso es lo que dirán, pues, si estaba vivo, es responsable de las cosas que hizo. Si estaba muerto, entonces esto es nigromancia. Miró a Lucie. Te dije que no podía volver a Londres, insistió. Mi historia es complicada. Ellos quieren historias simples, en las que la gente es buena o mala, y los buenos no cometen errores, y los malos nunca se arrepienten. No tienes nada de lo que arrepentirte, repuso James. Si alguien sabe lo que es tener a Belial susurrándole al oído, ese soy yo. Pero no has cumplido su voluntad, ¿verdad? Argumentó Jessie, con una sonrisa amarga. Creo que la única solución es que me vaya. Una identidad nueva. Jessie, no, exclamó Lucie, hizo ademán de acercarse a él, pero luego se detuvo. Te mereces tener tu vida. La que Tatiana intentó arrebatarte. Jessie no dijo nada. James recordó lo que le había dicho su hermana sobre tratarlo como una persona. Jessie, ¿qué querrías hacer tú? ¿Qué quiero yo? Repitió él con una sonrisa triste. Quiero 4 cosas imposibles. Quiero unirme al enclave de Londres. Quiero ser un cazador de sombras, que es para lo que nací. Quiero que me acepten como una persona normal y viva. Quiero reunirme con mi hermana, la única familia verdadera que he tenido nunca. Pero dudo que nada de eso sea posible. El silencio se hizo sobre los presentes en la sala, mientras reflexionaban sobre estas palabras, pero se interrumpió con un repentino y leve chirrido que los sobresaltó a todos. Venía de la entrada, y tras un momento Malcolm Fay entró en el salón, golpeando los pies contra el suelo para sacudirse la nieve de las botas. Iba sin sombrero, y aún tenía copos de nieve blanca en el pelo. Parecía más delgado que la última vez que lo había visto, pensó James, tenía una mirada intensa y peculiarmente lejana. Le llevó un buen rato darse cuenta de que su salón estaba lleno de visitantes. Cuando los vio, se quedó clavado en el sitio. Supusimos que no te molestaría que entrásemos, Malcolm, dijo Magnus, animado. Malcolm parecía deseoso de huir en la noche y aparecer por la mañana en Río de Janeiro o cualquier otro lugar por el estilo. Pero en vez de eso, suspiró y echó mano del último baluarte de un inglés bajo presión. ¿Un té?, sugirió. Era tarde, y Anna Lightwood empezaba a estar cansada. Por desgracia, la fiesta en su piso parecía en su apogeo. Casi todos sus amigos cazadores de sombras estaban fuera de la ciudad por alguna estúpida razón, así que había aprovechado la oportunidad para invitar a algunos subterráneos a los que deseaba conocer mejor. Claude Kellington, director de música del Ruelle Infierno, tenía una composición nueva y quería presentarla ante un público reducido y selecto. El apartamento de Anna, según él, era el lugar perfecto. La nueva composición de Kellington tenía muchas partes cantadas, algo que nunca había sido el fuerte de Claude. Y Anna no se había dado cuenta de que era una cantata adaptada de un poema épico también compuesto por él.
La actuación acababa de entrar en su cuarta hora, y los invitados de Anna, a pesar de tener buena disposición hacia el artista, se habían aburrido y emborrachado hacía ya un buen rato. Kensington, cuyo público habitual eran los parroquianos aburridos y borrachos del ruelle infierno, ni se había dado cuenta, tampoco había oído hablar nunca, tal como Anna comprobó, de la palabra intermedio. En ese momento, un vampiro y un licántropo, cuyos nombres Anna no recordaba, estaban dando rienda suelta a su pasión en el sofá, un paso adelante para las relaciones entre subterráneos, al menos. Alguien en la esquina junto a la vitrina de las porcelanas inhalaba rapé. Hasta Percy, la serpiente disecada, parecía aburrida. De vez en cuando, Anna miraba discretamente el reloj y veía cómo las horas iban pasando, pero no tenía ni idea de cómo detener a Kensington sin ser maleducada. Cada vez que él hacía una mínima pausa, ella se levantaba para interrumpir, pero él entraba enseguida en el siguiente movimiento. Jacinthe, una hada azul pálida que trabajaba para Hypatia Vex, también había acudido y se había dedicado a lanzarle miraditas a Anna durante toda la tarde. Ella y Anna habían tenido una historia, y a esta última no le gustaba repetir los errores del pasado. Aún así, la actuación de Kensington le hubiera hecho lanzarse sobre ella antes de acabar la primera hora. Sin embargo, se limitó a esquivar disimuladamente las miradas del hada. Ver a Jacinthe le recordaba a Anna las últimas palabras que Ariadne le había dicho: es culpa mía que te hayas convertido en lo que eres. Dura y brillante como una piedra preciosa. Intocable. Esas palabras se repetían en su mente cada vez que pensaba en algún idilio. Lo que una vez le había interesado, el murmullo de las enaguas cayendo al suelo, el susurro del pelo al soltarse, ya le daba igual, a menos que fuera el pelo de Ariadne. Las enaguas de Ariadne. ¿La olvidaría?, se decía. Conseguiría olvidarla. Se había lanzado de cabeza a las distracciones. La actuación de Kensington, por ejemplo. También había tomado unas clases de dibujo al natural con Percy como modelo, había acudido a un buen número de bailes vampíricos sorprendentemente aburridos, y había jugado al cribbage con Hypatia hasta el amanecer. Echaba de menos a Matthew más de lo que creía posible. Seguro que él sí habría sido capaz de distraerla. Unos repentinos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Sorprendida, se levantó. Era bastante tarde para un visitante inesperado. Quizá, ojalá, fuera un vecino que acudía a quejarse del ruido. Atravesó la sala y abrió la puerta. En el vestíbulo, temblando de frío, estaba Ariadne Briestock. Tenía los ojos rojos y las mejillas manchadas. Había estado llorando. A Anna le dio un vuelco el corazón, todo lo que había ensayado para decirle la siguiente vez que la viera se le olvidó instantáneamente. En vez de eso, sintió una comezón causada por el miedo. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba? Lo siento, exclamó Ariadne, siento molestarte. Alzó la barbilla y los ojos le brillaban con desafío. Sé que no debería haber venido. Pero no tenía otro sitio al que acudir. Sin decir una palabra, Anna se hizo a un lado para dejarla entrar en el apartamento. Ariadne entró, llevaba un pequeño bolso y un abrigo demasiado fino para el frío que hacía. Tenía las manos desnudas. Anna se alarmó aún más. Algo iba mal, estaba segura. En ese momento, aunque Ariadne no había dicho nada, Anna tomó una decisión. Fue hasta el piano, que Kensington tocaba fortísimo mientras cantaba algo sobre un lobo solitario a la luz de la luna, y le cerró la tapa en las manos. La música cesó de forma abrupta, y Kensington la miró con expresión dolida. Anna no le prestó atención. Muchas gracias a todos por haber venido esta noche, dijo en voz alta. Pero, oh, infortunio, importantes asuntos Nefilim reclaman mi atención. Me temo que debo pediros a todos que os marchéis. Pero aún estoy a la mitad, protestó Kensington.
Entonces nos reuniremos en cualquier otro momento para escuchar la segunda parte, mintió Anna, y en pocos minutos logró conducir a la docena de huéspedes fuera de su piso. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, sobrevino el silencio, esa misteriosa quietud que siempre llegaba tras el final de una fiesta. Solo Ariane permanecía. Unos pocos minutos después, Ariane estaba sentada, inquieta, en el sofá de Anna, con las piernas cruzadas y el abrigo secándose al fuego. Dejó de temblar cuando Anna la convenció de que bebiera un poco de té, pero seguía teniendo una expresión sombría y lejana. Anna esperó, con la espalda recostada en el sofá, falsamente calmada. Mientras bebía el té, Ariane miraba alrededor, observándolo todo detenidamente. Anna no entendió su actitud hasta que recordó que Ariane nunca había estado allí. Anna siempre había organizado los encuentros en otro sitio. Supongo que te estás preguntando por qué estoy aquí, comenzó Ariadne. Gracias al ángel. Va a sacar ella el tema, pensó Anna. Siempre había acogido en su apartamento a aquellos que estaban pasándolo mal, Eugenia, cuando lo de Gastes Ponsonby, Matthew, cargado de tristezas que no podía explicar, Christopher, temiéndose no llegar nunca a nada con su ciencia, Cordelia, desesperadamente enamorada de James, pero demasiado orgullosa para admitirlo. Sabía cómo tratar a los corazones rotos, sabía que siempre era mejor no preguntar demasiado, y esperar a que quisieran hablar. Pero con Ariane las cosas eran diferentes. Anna sabía que no podía esperar más para preguntar qué había pasado. Le importaba demasiado. Ese era el problema. Con Ariane, las cosas siempre le habían importado demasiado. Ariane empezó a hablar, despacio, al principio, más rápido después. Explicó que ese mismo día, la cónsul había ido a preguntar si sabían algo de su padre, y que luego ella había entrado al despacho de este y encontrado un montón de información sobre los Gerondale y los Lightwood, de cada vez que uno de ellos había transgredido alguna ley menor, o había causado algún problema al enclave, aunque fuera por error. Pero, según Ariana, nada de eso tenía la importancia suficiente para interesarle al inquisidor. Anna no le preguntó inmediatamente, como deseaba, si alguno de esos datos era sobre ella. En vez de eso se limitó a fruncir el ceño. No suena nada bien. ¿Qué esperaría conseguir con semejante registro de hechos? No lo sé, contestó Ariadne. Pero eso no es el peor. Lo peor es que todo esto lo encontré en la chimenea, parcialmente quemado. Sacó una hoja de papel del bolsillo del abrigo, arrugada y quemada por los bordes, y se la pasó a Anna. Era una carta, con el sello del inquisidor y una firma borrosa en la mitad inferior de la página, pero estaba llena de pequeños agujeros y faltaba la primera página. Y siempre te he considerado una de las, mancha, más brillantes del firmamento de los cazadores de sombras. Me he dado cuenta de que pensamos lo mismo respecto a cuál debe ser el comportamiento de un cazador de sombras y la importancia del estricto cumplimiento de la ley. Por ello he observado con creciente preocupación cómo has desarrollado una simpatía e incluso preferencia hacia los Gerondale y alguno de los más escandalosos Lightwood con los que se relacionan. He intentado razonar contigo y hemos debatido, pero, por lo que parece, sin ningún resultado. Por ello, he decidido dar el paso de comunicarte algo. Conozco los secretos que crees que ignoro. Hay varios en tu historia que yo podría pasar por alto, pero te aseguro que el resto de la clave no lo hará. Debes saber que pretendo, mancha, los Gerondale y conseguir que se vayan de, mancha. Con tu ayuda, creo que hasta podría presentar cargos contra algunos de ellos. Cuento con que el enclave se resistirá, pues algunas personas son demasiado sentimentales, y aquí es donde tu ayuda será vital. Si me apoyas en mi intento de limpiar las ramas más corruptas del árbol Nefilim, pasaré por alto tus indiscreciones. Tu familia siempre se ha beneficiado del botín de... Aquí la carta se volvía ilegible a causa de una enorme mancha de tinta, pero podría perderse todo si tu casa no está como debe. Atentamente. Inquisidor Maurice Briestock.
Anna miró a Ariadne. ¿Chantaje? Preguntó. El inquisidor, tu padre, está chantajeando a alguien. Eso parece, ¿no? Contestó Ariadne seria. Pero es imposible saber a quién, o por qué, o sobre qué. Solo sé que mi madre se enfureció cuando se dio cuenta de lo que había encontrado. Podría no ser lo que parece, sugirió Anna. Para empezar, no llegó a mandarlo. No, dijo Ariadne, despacio, pero ¿ves esta mancha? Tu familia siempre se ha beneficiado del botín de algo. Creo que este podría haber sido un borrador que descartó y echó al fuego. Anna frunció el ceño. Sin la primera página, es difícil saber a quién va dirigido. Parece que la persona no es ni un Lightwood ni un Gerondale, pues aparecen nombrados como si el destinatario no perteneciera a ninguno de los dos. Anna dudó. ¿Y tu madre te ha echado solo por haber encontrado estos papeles? No, no del todo, contestó Ariadne. Me puse muy nerviosa cuando encontré los papeles y la carta. Ella dijo que no era asunto mío, que mi única obligación era ser una hija obediente y casarme. Y cuando dijo eso, bueno, puede que yo perdiera un poco los nervios. ¿En serio? Preguntó Anna. Le dije que no pensaba casarme, que no pensaba casarme en absoluto, que nunca me casaría porque no tenía ningún interés en los hombres. La habitación pareció quedarse sin aire. ¿Y? Inquirió Anna con un suspiro. Se vino abajo, contestó Ariadne. Me rogó que le dijera que no era cierto, y cuando no lo hice, me dijo que no debía permitir que tales impulsos me arruinaran la vida. Se frotó impaciente las lágrimas con el dorso de la mano. Me di cuenta de que siempre lo había sabido. O al menos sospechado. Me dijo que pensara en mi futuro, que estaría siempre sola, que nunca tendría hijos. Ah, dijo simplemente Anna. Sintió dolor. Sabía cuánto deseaba Ariane tener hijos, que ese deseo había sido uno de los factores que había acabado con su relación hacía 2 años. Me fui a mi habitación, metí un par de cosas en un bolso. Le dije que no pensaba vivir bajo el mismo techo que ella y mi padre si no me aceptaban como era realmente, como soy. Y ella me dijo que prometía olvidar todo lo que le había dicho, que podíamos fingir que la conversación nunca había tenido lugar. Que si yo le contaba a mi padre lo que le había contado a ella, él me echaría de casa. Anna ni respiraba. Así que me fui. Finalizó Ariadne. Salí de casa y vine aquí. Porque tú eres la persona más independiente que conozco. No puedo volver a esa casa. No lo haré. Mi orgullo y mi propio ser dependen de ello. Tengo que aprender a valerme por mí misma. Tengo que ser autosuficiente, como tú. Su expresión era decidida, pero le temblaban las manos al hablar. Pensé que, quizá tú podrías enseñarme cómo. Anna le cogió con cuidado la taza. Por supuesto, le dijo. Serás todo lo independiente que quieras. Pero no esta noche. Esta noche ha sido muy dura para ti, y es muy tarde, y tienes que descansar. Por la mañana empezarás una vida nueva. Y será maravillosa. Una lenta sonrisa afloró en el rostro de Ariadne. Y por un momento, Anna se sintió desarmada por su enorme belleza. La gracia que tenía, la forma en la que le brillaba el oscuro cabello, la línea del cuello y el pausado aleteo de las pestañas. Sintió el repentino impulso de abrazarla y cubrirle los párpados y la boca con besos. Apretó los puños a la espalda, donde Ariadne no pudiera verlos. Usa mi dormitorio, dijo con calma. Yo dormiré aquí, en el sofá, es bastante cómodo. Gracias, repuso Ariadne, y se levantó con su bolso. Anna, la última vez que nos vimos, estaba enfadada, explicó. No debí haberte dicho que eras fría. Siempre has tenido el corazón más grande que yo conozco, con espacio en él para todo tipo de necesitados.
Como yo, añadió, con una pequeña sonrisa triste. Anna suspiró para sí. En el fondo, Ariane había recurrido a ella por la misma razón que lo hacía Matthew o Eugenia, porque era fácil hablar con ella, porque se podía contar con ella para lo que necesitaras, ya fuera un poco de comprensión, un té o un sitio para dormir. No culpaba a Ariadne, ni cambiaba su opinión sobre ella. Pero le hubiera gustado que fuera por un motivo diferente. Poco después, cuando Ariane ya estaba en la cama, Anna fue a apagar el fuego. Cuando volvía notó la mirada decepcionada de Percy. Lo sé, dijo a media voz. Es un error tremendo dejar que se quede aquí y lo lamentaré. Lo sé. Percy no pudo más que estar de acuerdo. Resultó que nadie quería té. Malcolm Fay, dijo Will, avanzando hacia el brujo. Su furia, que se había disipado rápido al oír la historia de Lucie, parecía haber regresado junto con Malcolm. James se levantó, listo para intervenir si era necesario, conocía ese tono en la voz de su padre. Debería llevarte enjaulado ante la clave. ¿Sabes? Demandarte por romper los acuerdos. Malcolm pasó al lado de Will y se dejó caer en la silla que estaba cerca del fuego. ¿Con qué acusaciones? Preguntó, con voz cansada. ¿Nigromancia? Yo no he realizado ningún tipo de nigromancia. Bueno, intervino Magnus, cruzándose de brazos, te llevaste a una cazadora de sombras menor de edad a un lugar secreto sin el consentimiento de sus padres. Bastante reprochable. Oh, y robaste el cadáver de un cazador de sombras. Diría que es bastante demandable también. ¿Y tú, Magnus? Preguntó Malcolm. ¿No tienes solidaridad con tus colegas brujos? No cuando secuestran menores, contestó Magnus, seco. Malcolm, dijo Will, y James notó que estaba intentando no alzar la voz, eres el brujo supremo de Londres. Si Lucy acudió a ti con un asunto tan delicado como este, tendrías que haberle dicho que no. De hecho, tendrías que haberme puesto al corriente. Malcolm suspiró, como si toda la situación le agotara. Hace mucho tiempo, perdí a alguien que amaba. Su muerte casi acabó conmigo. Miró por la ventana, un mar gris se extendía ante sus ojos. Cuando tu hija acudió a mí pidiendo ayuda, no pude evitar compadecerla. No pude decirle que no. Si eso significa que debo perder mi posición, que así sea. No permitiré que Malcolm pierda su posición por mi culpa, exclamó Lucie, con los brazos en jarras. Fui yo quien acudió a él. Yo le pedí su ayuda. Cuando le devolví la vida a Jessie, Malcolm ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Cuando él llegó, se detuvo. Yo insistí en que me trajera Cornualles. Temía lo que la clave pudiera hacerle a Jessie. Estaba intentando protegerlo, y Malcolm también. Eso es todo lo que he hecho. Y no tengo problema en presentarme ante la clave y confesarlo. Lucie, le dijo James, esa no es una buena idea. Lucie le echó una mirada que le recordó algunas de las escenas de la primera novela de Lucie, rescatando a la princesa secreta Lucie de su terrible familia. Si no le fallaba la memoria, el hermano de la protagonista, el cruel príncipe James, tenía la costumbre de poner murciélagos vampiro en el pelo de su hermana, y más tarde moría merecidamente al caer en un barril de melaza. James tiene razón. La clave es brutal, despiadada, concordó Malcolm en un tono lúgubre. No me gustaría que te interrogaran, Lucie. La espada mortal, empezó Lucie. La espada mortal te obligará a revelar no solo que resucitaste a Jessie, sino que fuiste capaz de hacerlo gracias a Belial, dijo Magnus. Gracias a un poder que viene de él. Pero entonces James, y mamá. Eso es, repuso Will. Y por eso involucrar a la clave no es una buena idea.
Y por eso yo sigo siendo un problema, intervino Jessie. Desde mi punto de vista, deberíamos pensar alguna manera para que pueda volver al mundo de los cazadores de sombras. No, exclamó Lucie, pensaremos en algo. Jessie Blackthorne, apuntó Malcolm, con su madre, su herencia y su historia, no puede volver a la sociedad de los cazadores de sombras, al menos no en Londres. Lucie se quedó helada. Jessie tenía la triste expresión de alguien ya resignado. Magnus entrecerró los ojos. Malcolm, dijo, me parece que intentas decirnos algo. Jessie Blackthorne no pude unirse al enclave de Londres, repitió Malcolm, pero, debido a mi historia, a mi investigación, nadie sabe más sobre los Blackthorne que yo. Si encontrara una forma de que Jessie pudiera volver a la sociedad de cazadores de sombras, sin levantar sospechas. ¿Podríamos dar este asunto por zanjado? Will clavó la mirada en Lucie durante un largo momento. De acuerdo, dijo finalmente, y Lucie soltó el aire y cerró los ojos aliviada. Will señaló a Malcolm. Tienes de plazo hasta mañana.